Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Mi nombre es José Moreno. Es un gusto, como cada semana, tener un estudio de la palabra de Dios en el cual podamos compartirlo contigo, con tus amigos, con tu familia, con todos aquellos con los cuales tú quieras compartir de la luz del Señor. Bueno, en esta ocasión estoy muy contento porque estamos comenzando una serie nueva. La serie Fe, Esperanza y Amor, ¿verdad? Que estaremos viendo durante todo este tiempo con el permiso obviamente del Señor y que nos llevará por un estudio sistemático o un estudio expositivo de la palabra del Señor. Pero quisiera yo comenzar no sin antes con un pequeño chiste. ¿Has oído aquella anécdota de el romántico insistente? Bueno, resulta que una vez un joven muy enamorado de su novia le buscaba decir de muchas maneras cómo la apreciaba, cómo le guardaba mucho cariño. Y bueno, obviamente en una ocasión, obviamente se lo dijo de esta manera: querida, quiero decirte que te amo. Que te amo. Y le dice la joven, pues, como para probarle un poquito, le dice: ¿y cómo sabes que es amor? Porque cuando pienso en ti me pasan cada cosa. Es más, me ocurren cosas como, por ejemplo, a veces no puedo ni respirar nada más de pensar en ti. Le dice la muchacha, le dice la novia: eso no es amor, eso es asma. Se queda pensando el joven y dice: bueno, entonces te asmo. Insistente este joven en lo que respecta del amor. Bueno, pues precisamente esta serie quisiera yo comenzarla con uno de los aspectos más importantes del ser humano. Precisamente es el amor. ¿Sabías tú que nosotros como seres humanos tenemos una gran necesidad de amor? Y esa necesidad pues obviamente viene de diseño divino en nuestro ser. Y también, obviamente, el Creador ha tenido a bien solucionar todo aspecto de amor que tú y yo necesitamos. El amor es una de las cosas mencionadas en la palabra del Señor porque es una gran necesidad del ser humano. Nosotros debemos de buscar el amor y no solamente por un deber, sino realmente por una necesidad. En esta serie vamos a estar viendo, les comenté que se llama Fe, Esperanza y Amor, y vamos a ir de la mano de tres de los apóstoles, de tres de los enviados de Yeshua de Nazaret, de tres de sus apóstoles, de sus discípulos importantes que escribieron para la Biblia. Me refiero a Pablo, a Pedro, ¿verdad? Y también, obviamente, y en este caso que estamos hablando del amor, al apóstol Juan, que va a ser con el que vamos a iniciar. A partir de la próxima semana estaremos iniciando con sus escritos y, si Dios lo permite, precisamente en este año estaremos viendo las epístolas de Juan, estaremos viendo el Evangelio de Juan y, claro que sí, estaremos viendo el Apocalipsis, porque también ese es un escrito del apóstol, el llamado apóstol del amor. En el día de la expiación que acaba de pasar hace menos de un mes, tenemos la costumbre de leer precisamente un texto amplio del apóstol Juan, ahí en Primera de Juan. Y es porque queda muy adecuado para comenzar un ciclo habiendo hecho una autoevaluación de cada uno de nosotros. Así que comenzar un ciclo bien, haciendo una reflexión, una introspección de cómo está nuestra vida, de hacer los reconocimientos sinceros de lo que hay que corregir y ponerlo todo esto delante del Señor es una muy buena manera de empezar, y de esta manera quisiera yo empezar este ciclo de estudio anual. Pero bueno, empezando con Juan. ¿Quién fue Juan? ¿Por qué escribió lo que escribió? ¿Qué es en sí lo que escribió? ¿Será que escribió algo completamente nuevo? Bueno, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, su nombre real no es Juan, así lo conocemos aquí en Occidente. Su nombre es Yohanan o Yohanan, ¿verdad? Que literalmente significa don de Dios o un regalo de Dios. Hay quien también lo traduce como la gracia de Dios. Esta última connotación de la gracia de Dios tiene que ser considerada con un sentido
con un sentido muy refrescante. Sí, estoy hablando del agua, ¿verdad? Obviamente. Y el término Yohanan, en término de gracia, es como cuando una persona muy acalorada, ¿sí?, se mete a un chorro de agua fresca, ¿verdad?, que lo está bañando por completo. Bueno, algo así, tan hermoso significa Yohanan. Recuerdo que en la ocasión que estuvimos allí en la ciudad de Jerusalén durante algunos días, había bastante calor y estábamos en la calle, estábamos próximos a entrar al estanque de Siloé, que por cierto en esa ocasión estuvo cerrado. Sin embargo, mi hijo, el mayor de los varones, tuvo un gesto muy interesante que pudimos ver de un muchacho muy de su edad. Este joven llegó, llenó un recipiente de agua fresca que había por allí en uno de los vertederos de la ciudad, y vino y se lo dio a mi hijo de beber. Y ni mi hijo hablaba árabe, ni este joven árabe hablaba español, ni inglés para que mi hijo lo entendiera, pero fue algo así, fue para él un Yohanan. Fue una gracia, fue algo gratis, fue algo que el muchacho no tenía la obligación de hacerlo, pero fue un momento tan hermoso que casi mi hijo sintió que ese vaso de agua, más que llevárselo un desconocido árabe en la ciudad de Jerusalén, se lo estaba mandando literalmente nuestro Señor, porque él sabía de la sed que él estaba teniendo en ese momento. Así nos estaremos acercando a los escritos de Juan, buscando esa frescura que nosotros necesitamos y que es gratuita y que es maravillosa y que en verdad viene de parte de Dios. El amor se convirtió en uno de los enfoques centrales de este apóstol. Y se convirtió en ese enfoque y en sus escritos, los cuales los hizo ya siendo él bastante grande. No fue la marca que tuvo siempre en su vida. ¿Por qué? Porque en su juventud, lejos de estar enfocado en el amor, Yohanan estaba enfocado en otras cosas. Él tenía un carácter un poquito impaciente. De hecho, en alguna ocasión, cuando a Jesús no lo recibieron bien en Samaria, le dijo al Señor que por qué no oraban para que cayera fuego, no agua, sino fuego sobre esas personas en ese lugar. Eso tú lo puedes encontrar en Lucas capítulo 9, versículos del 52 al 54. Así que el temperamento de este apóstol no era tan refrescante en su juventud como sí lo fue en su etapa madura. Y es que al exponerse Juan a la palabra del Señor, como lo hizo durante toda su vida, ocurrió que su corazón fuera transformado. Y esta es una de las grandes cosas que nosotros buscamos, precisamente al acercarnos a la palabra de vida. Que nuestro corazón, no importa cómo sea transformado. Recuerdo que mi papá fue una persona que tuvo muchas cualidades. Sin embargo, la paciencia y la dulzura no estaban en su lista. Y al final de sus años, después de mucho tiempo del estar expuesto a la palabra del Señor, se volvió una persona, ahora sí que un viejecito muy dulce, muy amable, muy prudente, muy respetuoso. En fin, fue algo maravilloso que yo pude verlo, y él me dijo de que él disfrutó muchísimo como nunca antes de sus últimos años de vida, al menos de esta vida en esta tierra. Yohanan, así pues, también él experimentó un cambio transformador por estar expuesto a la palabra del Señor. La primera carta, que es la con la que vamos a arrancar este estudio a partir de la próxima semana, la primera carta de Juan la escribió más o menos entre los años 85 y 95, algunos la fechan en el 90, mientras él estaba en la ciudad de ahí en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, Éfeso, que por cierto mando un saludo, si Dios lo permite, ahí estaremos en unos cuantos días. La fechó por el tiempo del 90, y es que Juan estuvo allí auxiliando, revisando y dando seguimiento a comunidades
de judíos que creían ahora en Yeshua como Hamashiach, como el Mesías, ¿verdad? Y que él les estaba dando seguimiento de las enseñanzas, porque resulta que él era en ese entonces el último apóstol que quedaba con vida y que había tenido contacto directo con el maestro, que había tenido contacto directo con Jesús de Nazaret. El apóstol comienza su carta con una frase muy interesante. Él escribe ahí en Primera de Juan la frase "lo que era desde el principio". Resulta que en estos días, cuando estábamos en Shabbat estudiando la palabra de Dios ahí en mi casa, les dije, bueno, pues vamos a ver Primera de Juan. Alguien no me escuchó bien y escuchó, vamos a estudiar Juan. Y se fue al Evangelio de Juan, mientras otros estábamos en Primera de Juan. No es el mismo texto, ¿verdad? Uno es el Evangelio y otras son las cartas. Y empezamos a leer, y ambos, tanto el Evangelio como las cartas, tienen esta frase: en el principio. Y entonces, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que me dice, no estamos ahí. Yo pensé que sí, porque comienzan de la misma manera. Comenzar de la misma manera con esta frase de en el principio no es ninguna casualidad, sino que el apóstol Juan, recordemos que él, como judío, estuvo expuesto a las escrituras en la cultura judía, y esas escrituras vienen desde Moisés. Y así como el Génesis comienza exactamente con esa frase en el principio, así el apóstol Juan quiso comenzar sus textos, y no fue una casualidad. Fíjate qué interesante. El primero de los textos bíblicos de la Génesis comienza con eso, y el último texto bíblico, ¿sí? El último autor que escribió para los textos bíblicos comienza sus escritos con la frase del principio. Esto es algo que nos debe de llamar la atención, que principio y fin estén conectados con las mismas palabras. Lo que está haciendo el apóstol el apóstol Juan, Yohanan, está instruyendo al creyente con una insistencia que su conexión continua con la Torá es el don de Dios, es el Yohanan que alumbra y refresca su alma. Hay algo aquí muy importante que nosotros debemos de entender de este hombre, al cual muchos consideran santo, por supuesto que sí. Y es que Él nos está diciendo, debemos de entender que existe una conexión inquebrantable entre el principio y el final. Sí, también Juan escribió eso en el Apocalipsis, ¿verdad? Hay una conexión continua, constante entre el principio y el final de las Escrituras. Esto es lo que dijo San Juan. Recuerdo que en alguna ocasión tenía yo algunos amigos ahí en la preparatoria y les compartí mi fe. Resulta de que lo hice de la manera en que pude, como pude, y algunos de ellos se entusiasmaron, especialmente una de mis amigas se entusiasmó y fue y le contó eso a su mamá. Cuando nos invitaron a comer allá a toda la palomilla, le decimos a todo el grupo, a la casa de esta joven, me acuerdo que alcancé a escuchar que su mamá le decía a su hija, no hija, pero es que lo que pasa es de que esas personas no creen en los santos. Y lo curioso es que cuando te acercas a los santos, ellos hablan con verdad. Y me refiero, como dice San Pedro, a los santos hombres de Dios que escribieron para la palabra de Dios, que escribieron para la Biblia. Pedro dice que fueron inspirados por Dios, y bueno es que nosotros pongamos atención a lo que ellos han dicho. Por eso es tan importante que nosotros creamos los escritos de San Juan, de San Pedro, de San Pablo, de todos aquellos que escribieron, y que los vamos a estar viendo de manera sistemática. Pero en cuanto a esto que te estoy diciendo de la continuidad, un tema importantísimo para Juan, ¿sí? O San Juan, como le quieras llamar, ¿sí? O Yohanan, si quieres llamarle por su nombre original. Esta continuidad es muy importante. A lo largo de los siglos, las personas se han acercado a la Biblia pensando que esta está fraccionada o está dividida. Es decir, han hablado no creyendo lo que San Juan cree, afirma y declara en la misma Biblia. Yo me acuerdo que cuando la primera vez que tuve una Biblia en mis manos, era yo un niño,
Y lo primero que me llamó la atención es que había un Antiguo y un Nuevo Testamento. Obviamente no había nadie en la casa para preguntarle, mis papás estaban trabajando, pero mi abuelita sí estaba, una mujer muy devota, y le pregunté, ¿por qué de esto? ¿Qué es eso del Antiguo? No entiendo, ¿qué es eso del Antiguo y Nuevo Testamento? Ella, con muy buena intención, pero con muy poca instrucción, me dijo, mira, lo que pasa es que el nuevo es para nosotros y el antiguo ya pasó. Esa fue toda su explicación. Con el tiempo ya tuve mi Biblia y ya la estuve yo leyendo y leyendo y leyendo. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que los textos de los santos, lo que escribieron los santos, ellos jamás partieron la Biblia en dos. Jamás hablaron de un Antiguo y un Nuevo Testamento como si esto fuera algo importante de tener entendido de manera previa. Así que, y tú puedes hacer lo mismo si tú estudias la Biblia renglón por renglón, versículo por versículo, palabra por palabra, verás que la Biblia no está partida, sino al contrario, la Biblia es continua en su mensaje. La Biblia es continua, ¿por qué? Porque Dios no cambia respecto de su opinión. Fíjate lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, el Señor, yo, Yahvé, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Qué hermoso tener relación con una persona que no cambia de opinión, ¿verdad? Que siempre te dice te amo y siempre será te amo. Ok, Él no cambia ni su carácter, no cambia su palabra, Él no cambia su mensaje, no cambia y son continuos en el tiempo. ¿Sí? ¿Te acuerdas que el Salmo 19, que la palabra de Dios permanece para siempre? ¿Te acuerdas que el Evangelio de Juan capítulo 8 menciona, ¿verdad?, que todo lo que vemos va a terminarse, pero que la palabra del Señor no va a acabarse? Es continua, es permanente, es para siempre. Ahora, ¿de qué habló Juan y por qué esa frase de conexión de con el principio? Por cierto, esa palabra principio en hebreo es la palabra Bereshit, y Bereshit es, obviamente, a lo mejor para ti, para mí, como occidentales no podría decir mucho, pero si tú comienzas a ir aprendiendo el hebreo, te vas a dar cuenta que Bereshit, que significa en el comienzo o en el principio, Bereshit es el nombre original del libro del Génesis. Sí. Así como cuando ves el nombre original de Juan, que no se llama Juan, sino se llama Yohanan, y que tiene un significado que es en sí todo un mensaje. Bueno, el libro del Génesis no se llama originalmente Génesis, se le llama originalmente Bereshit, que significa en el principio, porque así empieza Génesis 1:1. Sí, la primera página de la Biblia así dice, en el principio, es decir, empieza diciendo Bereshit. ¿Sale? En el principio. ¿Y qué pasó en el principio? En el principio creó Dios todas las cosas. Ahora, esta palabra de en el principio, que la conecta con el Señor, nos hace referencia de que Juan nos está diciendo, mira, yo te estoy escribiendo esto, te voy a estar escribiendo acerca de Yeshua, te voy a estar hablando acerca del amor, te voy a estar hablando acerca del camino correcto a seguir en tu vida. Pero quiero que sepas que todo esto todo este mensaje nace desde el principio. Prácticamente está diciendo, si quieres comprender lo que te voy a decir, tú necesitas saber esto desde el principio, desde el Bereshit, desde el Génesis, porque este mensaje no es nuevo, está desde el principio. Me llama mucho la atención como hay mucha gente, créeme, no son pocos, que se dicen instructores bíblicos y que le dicen a sus alumnos que para comprender la Biblia, pues empiecen por el Nuevo Testamento. Cuando vas al Evangelio de Juan, Juan prácticamente con decir en el principio te está diciendo, no empieces aquí, aquí no. Esto es continuación de lo que hay desde el Bereshit, desde el principio. Y es obvio, cuando tú quieres entender, por ejemplo, un libro, una película, un mensaje, ¿dónde empiezas? ¿No acaso es desde el principio? Pues sí, el apóstol Juan nos dice, el mensaje que te voy a dar es consistente, concordante con lo que hemos visto desde el Génesis. ¿Y qué hay en el Génesis? ¿Qué encontramos? ¿Cuál es el mensaje que encontramos en el Génesis? Bueno, es una narrativa hermosa, hermosísima, que contiene el mensaje
De hecho, contiene el mensaje de toda la Biblia. Dios creó al mundo, lo amó a sus personas, las salvó en una primera vez, ¿te acuerdas allí con Noé y el diluvio? Y después de eso eligió a un hombre que no vivía en luz, no vivía en el conocimiento del Señor, pero Dios tuvo misericordia de él. El nombre de esta persona es Abraham. Y Dios lo eligió y lo sacó de su cultura, lo sacó de su entorno para mostrarle su voluntad. Y su voluntad es que a partir de él viniera una familia que más tarde sería una nación y que esa sería el pueblo de Dios. Ahora, esta nación sería más que de sangre, sería por fe, porque eso fue lo que marcó el nacimiento espiritual de este hombre Abraham, por fe. Abraham le creyó a Dios y eso lo hizo llamarse justo delante de Dios, amigo del Señor. Esta familia de fe sería la bendición de la humanidad entera, pero esta familia estaría dividida desde su comienzo. Abraham tuvo, tú lo puedes ver en el Génesis, tuvo para el caso de esta introducción te diré que tuvo Isaac, ¿verdad? Y Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a 12 hijos varones. Estos 12 hijos varones tuvieron también descendencia, y cada una de esa descendencia fue una de las 12 tribus de Israel, del pueblo de Dios. Esas 12 tribus están desde el Génesis y permanecen hasta el Apocalipsis. Tú las puedes encontrar en los profetas, las puedes encontrar en los salmos, las puedes encontrar en los evangelios, las puedes encontrar en las cartas de Pablo, en las cartas de Juan, las puedes encontrar en el Apocalipsis. Las 12 tribus es un continuo mensaje desde el principio, desde el Bereshit, y que está hasta el final. Así que este es el tema de la Biblia. Si tú pensabas que la Biblia era un libro de religión, quiero decirte, la Biblia es un libro de una familia que ha estado dividida y que el Padre en su amor se ha dado a la tarea de unificarla, de reunirla nuevamente por medio de su Hijo el Mesías, de Yeshua HaMashiach. Pues bien, este es el mensaje real de la Biblia. A lo mejor a ti te dijeron que la Biblia era como para tener un manual de rezos o un manual religioso o algún método inspiracional para conquistar el mundo en nombre de una religión o cosas por el estilo, pero eso no es así, eso no es cierto. La Biblia es una historia de una familia que ha de ser reconciliada, de una familia que ha de ser atraída nuevamente a la unidad por medio del amor. El estudio de la Biblia nos habla así pues de una familia que se ha dividido en dos partes. Por una parte están las 2 tribus de ellas, ¿sí? Y por otra parte están otras 10 tribus. Esto lo puedes ver inclusive desde el Génesis. Te comento, por ejemplo, cuando a José, ¿verdad?, lo querían vender, hubo uno de sus hermanos que no estaba de acuerdo y hubo 10 que sí estuvieron de acuerdo. Y bueno, desde ahí ya empieza a verse la división. También empiezas a encontrar esa división de 2 tribus por un lado y 10 del otro lado. Por ejemplo, en el pasaje conocido como el de los espías que van a explorar la tierra, ahí en el libro de Éxodo. Y en el libro de Números se menciona, ahí también se ve como esta familia ya está dividida en 2. Pero más adelante en los libros de Crónicas, de Reyes, ahí podemos ver que también esa nación se dividió y estuvo dividida en 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. A las tribus del norte, al reino del norte, se le conoce como la casa de Israel y al reino del sur se le conoce como la casa de Judá. Son varios los nombres que en la Biblia se le dan a estos 2 grupos. Por ejemplo, a la casa del norte, que tiene más nombres, se le conoce como el monte de Efraín o la casa de Efraín o simplemente Efraín.
se le conoce, como te dije, como el reino del norte. Esos son los llamados los expatriados, ¿verdad? Que dice el apóstol San Pedro. O son las 12 tribus en la dispersión, a que hace referencia Santiago. El reino del sur es Judá, y ellos estuvieron exiliados por 70 años en Babilonia, y el Señor los regresó. De tal manera que el día de hoy, pues todos los judíos que tú y yo podemos llegar a conocer son descendientes precisamente de ahí, de la tribu de Judá. Sí, parientes consanguíneos de a quien conocemos como Jesucristo el día de hoy, ellos son, ¿verdad? Pero el otro reino, las 10 tribus, también sufrieron un exilio, pero no regresarían sino mucho tiempo después por una hermosa labor del Señor por medio de su Hijo el Mesías. La dispersión de Israel, de estas 10 tribus del reino del norte, si bien es cierto que es dolorosa, ¿cómo no? Imagínate que a una familia 10 de sus hijos se vayan y ya no estén más. Esa dispersión, esa diáspora que se presentó, aunque ha sido dolorosa, sirvió para sembrar a Israel entre las naciones. Sí, así es. Esas 10 tribus se perderían en todo el mundo, ¿sí? Y se entretejerían con los llamados gentiles, es decir, aquellas personas que no conocen al Dios de Israel. Y esto sucedería para que al final de los tiempos, ¿verdad?, fueran traídos de vuelta, fueran traídos de nuevo. ¿Y cómo sería? Bueno, Jesús dijo: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El día de hoy hay muchas ovejas regadas por todo el mundo que han perdido su identidad, su conexión con el Dios de Israel, pero que están escuchando la voz del buen pastor, la voz del único pastor, la voz del único que dio su vida por ellas, y que el día de hoy están regresando a la palabra del Señor, están regresando a el Dios de Israel, están regresando inclusive físicamente a la tierra de Israel. El Señor está haciendo ese llamado, y si tú estás sintiendo ese llamado, muy seguramente es porque tú eres una oveja de ese, el único, el bueno, el verdadero pastor de las ovejas, de Yeshua HaMashiach, de Jesús de Nazaret. No te detengas en ese camino de regreso. Regresa a la palabra del Señor, regresa a las Escrituras, regresa a lo que el Padre Celestial quiere, regresa a esa unión en amor de la familia del Señor. Aquí no estoy hablando obviamente de absolutamente de ninguna religión, de nadie que se quiera adjudicar como propio el mensaje de la palabra de esta familia. El profeta dijo en Isaías, un profeta de la casa de Judá, Isaías, dijo así: ¿quién me engendró estos? Esto lo puedes encontrar en Isaías 49:21. Y es que la casa del sur, la que todavía está por allí plenamente identificada, ¿verdad?, la casa de Judá, va a llegar el momento en que se va a sorprender y va a decir: ¿de dónde me vinieron todos estos? Sí, ¿quiénes? Sí, todos estos que ahora resulta que leen la Torá, ahora resulta que la obedecen, ahora resulta que creen en el Dios de Israel, ahora resulta que aman al pueblo de Dios, ahora resulta, ¿de dónde me salieron estos hijos? Y es que la multitud que se viene cuando el Mesías haga la gran cosecha y regresen todas esas ovejas perdidas de la casa de Israel, las cuales Jesús vino a buscar. Cuando regresen, van a venir todas ellas, y deja de eso, se van a traer entre ellos, porque fueron entretejidos en las naciones, se van a traer a una gran multitud de gentiles que por amor a su familia, por amor al Señor, por amor a la fe auténtica en la palabra del Señor, van a venir juntamente con ellos, y va a ser un regocijo enorme al final de los tiempos. Pablo entendió que los gentiles eran coherederos del pueblo de Israel en las promesas, en los pactos que dice la palabra. Pablo, al igual que Juan y que Santiago, también entendieron esto, que el amor hablaba la verdad,
El amor, mis amigos, no habla mentira. La verdad de la palabra del Señor está siendo expuesta cada vez más claramente, cada vez más fuertemente, y nos está haciendo regresar al Dios de Israel. Mi nombre, José Moreno. Espero que estés conmigo en esta serie que comenzamos el día de hoy con la introducción, y próxima semana arrancamos con la primera epístola del apóstol San Juan. Y cuando la leamos, vamos a ver el mensaje real que tienen allí. Y yo te preguntaré, hablando de Juan, hablando de San Juan, ¿estás tú listo para creerle a los santos? Vamos a hacer este estudio. Que el Señor te bendiga. Te espero la próxima. Comparte, dale clic a la campanita y si quieres suscribirte para que no te pierdas ninguno de los estudios de la serie. Nos vemos en la siguiente. Shalom. Shalom.